Hola, soy Cristian Grana, nieto de Mari Rodríguez de Ibarrola, enfermera jubilada que formó parte del equipo de salud del hospital y participó en el proyecto sanitarista que la dictadura de 1976 intentó destruir. Ella preparó un texto especialmente para este acto. A continuación voy a leerlo. La salud es la premisa primera que deben tener en cuenta quienes tienen en sus manos autoridad para hacer cumplir leyes en bien y preservación de la misma, porque es inhumano e inmoral no hacerlo. Inicio esta breve intervención mía, que intenta hacer un mínimo aporte en esta fecha en la cual, gracias a los jóvenes, a la militancia actual y a los veteranos que continuaron, como la incansable Zulemita Chester, luchando por mantener la memoria. Que no se olviden las inequidades cometidas por el terrorismo de Estado, llevado a cabo por la nefasta dictadura militar del año 76, y que además se venían cometiendo antes del golpe. Me refiero a la persecución de la AAA, Asociación Anticomunista Argentina, formada durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Doy como ejemplo el delegado de UTA, Omar. Lo asesinaron cobardemente en su casa, frente a sus hijos pequeños. Había ganado un juicio a la patronal Línea 136. Lo recuerdo para que tengamos siempre presente que los crímenes son contra los trabajadores. En este día en que hacemos memoria, me pregunto, ¿por qué la Iglesia Católica no entregó ni entrega las listas que ellos tenían o las que quedaron? No se me ocurre otra cosa. Tengo constancia de eso. Cuando el grupo de compañeros fuimos detenidos en la comisaría de Morón, negaron nuestra presencia o haber pasado por allí. Éramos 6, estábamos desaparecidos. Mi padre fue al ministro del Interior, Arguindegui. Este le contestó: busquen la iglesia, si no está ahí, está viva. Sabemos que los militares, hay excepciones, en aquel momento existía el grupo militar en defensa del patrimonio nacional. Ellos, repito, los militares, son ejecutores de lo que le mandan los ladrones de guante blanco, descaradamente antipatriotas y cobardes por crear estas fuerzas, es decir, desvirtuarlas para que estén al servicio de sus intereses. Son los que evaden impuestos, que se niegan a aportar una miserable parte de su riqueza. Históricamente se llevan las ganancias que el pueblo trabajador les facilita con su esfuerzo diario, se las llevan a los paraísos fiscales. Debemos ser conscientes que este sistema social capitalista es un régimen decadente, transgresor de todos los derechos humanos. La pandemia los ha desnudado. Antes, a nosotros, a los que nos atrevíamos a pensar y hacer oír nuestras voces, nos decían a todos comunistas. Ahora, como este gobierno no coincide en todo con ellos, somos populistas. Quiero recordarles que soy enfermera y que por representar a la mayoría del personal del hospital en el año 73 fui elegida para ocuparme como secretaria de la seccional Ramos Mejía de ATE. Lo hice con la responsabilidad que estos cargos exigen. Actualmente es ATE Morón. Se hizo realidad, en parte, nuestros deseos de que todos los estatales estén afiliados a nuestra organización. En aquel entonces, la mayoría éramos de salud pública. ATE Central, su dirección, se había convertido en una cueva de caníbales que se peleaban por continuar lucrando con el dinero del gremio. A tal punto llegaron que fueron cómplices de los chacales. Las listas del personal en los distintos lugares donde funcionaban seccionales que no conciliaban con ellos, las elaboraron delegados de la lista celeste y blanca, que mientras torturaban y mataban a nuestros compañeros, ellos, Howard y compañía, brindaban con el chacal Videla. Por eso yo insisto que se debe continuar con los juicios a los civiles que hayan quedado impunes. Además, como enfermera,
creo que hay que activar la Asociación de Enfermeros Diplomados. En aquellos años peleábamos por tener personería gremial y jurídica. El pertenecer a distintos sindicatos nos separa y que, sin ofender a nadie, ¿qué pueden saber los dirigentes de gremios que tienen nada que ver con el trabajo específico de enfermería? Yo no soy afiliada a ningún partido político, pero sí creo en la Constitución y en los derechos y deberes de los ciudadanos. Por eso respondí a la CONADEP. Por eso les digo a los jóvenes que cada vez que les roben algún derecho como trabajadores, piensen que así están profundizando las heridas sufridas por nuestros compañeros, que nos golpearon, torturaron y desaparecieron por luchar por esos derechos. Recordarles que para que ellos continúen a nuestro lado, debemos defender lo que se había logrado, porque ellos fueron castigados por luchar por sus ideales de justicia, por la alegría, por la paz y la armonía entre las personas. Nosotros, que somos catalogados como mineras de blanco por la OIT, por lo insalubre de nuestro trabajo y el peso que levantamos, me pregunto, ¿por qué ganamos tan poco? ¿Por qué nuestra jubilación es pésima? No hace mucho de esto, el gobierno de la ciudad llegó a castigar en plena vía pública con total impunidad a un colega. Me pregunto, ¿por qué no hubo un paro general en repudio? Nuestra comunidad hospitalaria, ya sea público o privado, vive pensando en el otro, no de ahora, siempre fue así, desde sus inicios, los primeros médicos, las samaritanas, entregados totalmente a salvar vidas o aliviarlos. Creemos que el gobierno debe ser quien se ocupe de nuestras remuneraciones, pero mi experiencia me dice que nunca fue así. No es reconocido nuestro conocimiento ni nuestra entrega. Cuando una enfermera, un médico o paramédico, una auxiliar cobren el sueldo de un diputado, entonces creeré en los gobernantes. No es igual un mal operario que rompe una máquina, un personal de salud lo que rompe son vidas. ¿Por qué entonces no repartir mejor las ganancias de los clubes, de los futbolistas, etcétera, etcétera? Reseña de Nené Cairo, mi compañera de la guardia. Nené era menuda, delgada, con su cabello castaño enrulado, sus grandes ojos color del tiempo, al sonreír sus hoyuelos. Más que madre de 3 hijos, parecía una adolescente, tímida, que se cubría la boca con la mano para no dejar ver los espacios vacíos, donde estaban ausentes sus dientes. Arregló su dentadura poco antes del golpe. ¡Qué ironía! Fue en aquellas épocas difícil, aún de pobreza generalizada, una gran persona. No era fácil estudiar, no existía ayuda, aprender era muy sacrificado y ella, sin embargo, estudió enfermería, se recibió y comenzó a trabajar. Se interesaba por todos, estábamos en el servicio de guardia donde tocaban todas las urgencias. Como hija de trabajadores, era peronista, como lo fue la mayoría del pueblo. Pobre pueblo, siempre mentido, engañado. Habíamos cobrado un retroactivo, íbamos a tomar el colectivo y charlando dijimos qué haríamos con el dinero para los chicos, un regalo, cada una dijimos para quién. Luego nos reíamos, nunca seremos ricas, reflexionábamos. Siempre estaba pensando en los demás. Esa era Nené, la que nunca dejó de hacer pegatinas pese a la vigilancia del grupo SWAT. Nunca dejó de hacer la tarea que se le encomendaba mientras era delegada. Y aunque le costaba hablar en las asambleas, era y es, porque nunca dejé de sentirla caminando a mi lado, una gran compañera. Cuando la mayoría de las mujeres y los hombres sean como ella, estoy seguro que el mundo ha de ser mejor, que los intereses egoístas, la explotación del hombre se terminará, y como soñaban los griegos, reinará la armonía. Yo me iré también como todos, somos seres finitos. Pero, como dijo un campesino revolucionario, recuerden que dejo mis hijos.
Y yo añado que dejo mis nietos y bisnietos. Ellos continuarán con la memoria. Dirán, igual que nosotros, nunca más.